ingresan gente con prontuario. Prontuario en el sentido político, que son, además de ser delincuentes políticos, que son saltarines, pero donde han laborado, han dejado una mala imagen y una mala reputación, el cual los partidos no deben cargar con eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esos tipos vuelven y tienen un olfato político para detectar cuál es el que va a ganar. Oiga eso. Entonces, se ponen, crean movimientos de apoyo, juntan acólitos y logran optar por una posición en el gobierno. Un grave error. Entonces, ahí entonces, sin supervisión, dejan esos funcionarios tantos años y se creen hasta dueños de esas posiciones. No la ejercen con honestidad, con pulcritud. Entonces lo que van allí es hacer diabluras. Entonces yo creo que llegó la hora ya de que los partidos deben tener mucho cuidado a quién van a recomendar para una posición, porque ha quedado evidenciado que han hecho quedar mal tanto al que lo recomendó y a su propio partido. Entonces, eso hay que dejarlo. Definitivamente, para combatir la corrupción no puede haber complacencia ni amiguismo político. Yo creo que vamos bien. El presidente, admiro al presidente Luis Abinader en eso, él personalmente, él, porque algunos funcionarios han hecho diabluras y no se sabe, hay auditorías que no las revelan porque no la han dado a conocer. Yo quiero que esas auditorías de esas empresas del Estado y esas irregularidades sean enviadas al Ministerio Público, al Departamento Anticorrupción, para que otras lo han hecho. De verdad, que ahora se mandan a la justicia. Bueno, que la justicia determinó ya ese es un problema, pero hay una voluntad firme y decidida de combatir la corrupción. Evidentemente que sí. Yo creo que el presidente está haciendo bien, destituyendo a Félix García del movimiento Jóvenes Unidos por el Cambio, y debe seguir limpiando las instituciones. Y esas cosas, poner letreros en las oficinas públicas diciendo denuncie la corrupción, denuncie, porque de verdad salen poca a la luz pública por el temor de perder los empleos. Esa gente que han sido cuestionados no deben ser nombrados nunca en ningún cargo público, amigos televidentes. Jamás pueden volver a la administración pública porque sería premiarlo. Entonces hacen un desfalco, en tal año hizo en una institución y ahora lo nombran, salen desacreditados y de ahí lo mueven a otra posición. Eso no debe ser. Yo creo que el presidente debe tener ojo avisor con eso y mandar auditores de la Cámara de Cuentas y de la Contraloría, y mantener en estos últimos 3 años, son peligrosos, muy peligrosos, porque debe estar meneando el tablero, he repetido muchas veces, y rodearse de un equipo confiable. No importa, si usted no es del partido, ok, pero si es un hombre serio y oferta una capacidad de servicio y ha tenido una buena reputación, no importa del que sea, porque es un servicio al país. Yo creo que felicito al presidente, que siga así, señor presidente. Miren, yo tengo algo que comentar, amigos televidentes, y es sobre un documento. He visto últimamente una campaña, si podría decirse, en contra del Banco Agrícola. Señores, he reiterado, en el Banco Agrícola, lo ha dicho el propio administrador, Fernando Durán, administrador del Banco Agrícola, que vayan, que ahí está todo transparentado. Ha dicho los resultados, miren, vengan,
pero no me explico, los políticos quieren, como dicen, hacer daño a esa institución. Que a mí personalmente, no lo digo yo, déjenme decirle, porque yo no hablo por hablar. ¿Me puede poner una foto, señor director, si puede? Miren, no lo digo yo. Los miembros de ese honorable consejo del Banco Agrícola son empresarios. Hay empresarios, productores. Y allí se están manejando la cosa como nunca, de acuerdo a las informaciones que he recibido. Y no la dudo, porque Fernando Durán, quiera ser usted o no, es un hombre serio. Vi que habló de Hipólito, eso no vale lo de Hipólito. Eso es, como dicen, Hipólito lo conoce también, pero son opiniones políticas. Pero, oiga, ahí salió un comunicado con más de 80 organizaciones ligadas al sector agropecuario, hablando de la honestidad de esa y laboriosidad y transparencia con que se maneja Fernando Durán. O sea, no lo digo yo, yo lo he dicho otras veces, porque yo conozco ese funcionario. Fernando Durán, usted puede decir lo que sea, pero ahí no entra un chele, como me explicó él, que no esté garantizado. Con lo que se cobra es lo que se presta. El que crea, no, el Banco Agrícola está prestando. Claro que le va a prestar a todo el mundo. Eso no es raro, como dijo Hipólito, eso es para todo el mundo. Pero no todos califican, porque ahí se rechazaron muchas solicitudes que no tenían soporte de garantía para ese banco desembolsarle un chele. Así que ellos están actuando, esa gente, en base a suposiciones y chisme político, intriga. Dejen ese señor en paz, trabajar tranquilo, que está haciendo un trabajo. No lo digo yo, lo dicen el sector productivo nacional organizado, entiéndase, Junta Agroempresarial, cooperativa, asociaciones. O sea, hay más de 80 organizaciones destacando el trabajo que está haciendo Fernando Durán en el Banco Agrícola, señores. Eso hay que tener también que tomar en cuenta. Y como usted va a estar hablando disparate, como dice Hipólito, de que allí está quebrado y cuarto, así era con el reserva. Dejen los políticos porque se le hace un gran daño al país. El Banco Agrícola está en su mejor momento, de por Dios. No lo digo yo, lo dicen esos sectores productores que defienden a rajatabla la gestión de Fernando y que está impulsando allí el campo a través del crédito. ¿Me puede poner el comunicado, señor director, si es posible, de lo que ellos dicen? No lo digo yo, el comunicado del periódico, donde ellos hablan. Un comunicado del día 23 de enero, véalo ahí, en todos los periódicos. ¿Por qué han tenido que salir al frente a esta campaña de por Dios? ¿Usted se imagina esta campaña sistemática en defensa del Banco Agrícola que ellos están recibiendo? Mire, ahí hay 80 asociaciones, cooperativas, grupos organizados, productores, que están siendo beneficiados sin ningún... Allí no se toma en cuenta política de nadie. Porque Fernando es amigo de Hipólito, que es amigo del otro. No. Ahí, Fernando, un centavo que sale. ¿Usted sabe los papelitos que ha rechazado Hipólito? Porque los políticos mandan papelitos allí, pero si no califica, ahí no hay tutía. No. Quería hacer este comentario porque si la cosa también, lo que está quieto se deja quieto. ¿Cómo usted va a estar haciendo denuncia en el aire, sin soporte? Porque presenten documentos, como dice él. Vamos a dejar de trabajar, señores, el que es serio y está al frente de esa institución, sirviendo al país, porque este país hay que producir.
y la agricultura está muy cara, y si el banco le da facilidad ampliada de crédito con garantía, vamos a producir comida, alimentos. Entonces yo apoyaré siempre el trabajo, no solo de Fernando, de cualquier funcionario serio que esté al frente de una institución y lo esté haciendo bien, o por chisme político, intriga, porque es joder por joder. No, así no vamos a llegar a nada, amigos televidentes. Quería hacer este breve comentario de este funcionario probo que es Fernando Durán, a carta cabal. No lo digo yo, vean, lo dicen todos ellos, porque yo no hablo ni tengo que dar escoba ni paño a nadie, no. Una situación que se está dando, amigos televidentes, es con el nuevo ministro de Agricultura, Oliverio Espaillá. No es que la Asociación de Profesionales Agropecuarios, AMPA, que dirige ahora el exministro de Agricultura, Víctor Hugo Hernández, Tito, ha tenido muchos problemas, porque Tito todavía aspiraba a ese cargo, es lo que me han dicho. Y es normal, todo el mundo aspira. Entonces ustedes saben que Tito estaba prácticamente desaparecido del escenario político y lo revivieron dándole la AMPA, Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, por una línea que bajó el Frente Agropecuario PRM. Yo no sé de dónde vino, si del grupo del expresidente Mejía, porque es bien sabido que él es muy amigo del presidente Mejía. Entonces, el señor Víctor Hugo Hernández tuvo hasta con Limber Cruz enfrentamientos. Ustedes recuerdan que dispersó una marcha, porque se adelantó a conseguirle, a gestionar 2,000 pensiones por el ministerio. Entonces, que yo no lo veo mal, porque aquel que ha trabajado en el Estado y ha dejado su vida debe ser pensionado. Entonces, fue dispersado por militares en la gestión de Limber Cruz para presionar por eso y otras conquistas del sector de la AMPA, que reclaman una serie de reivindicaciones que podrían ser justas. Entonces, ahora mismo, él anunció una huelga, oigan bien, para el 26 de febrero, una huelga, creo que ya convocó el pleno del AMPA para exigir marchar hacia el Palacio y pedir, si pudiera ponerme ese video, señor director, donde Víctor Hugo Hernández está anunciando esta marcha, no huelga, no marcha. ¿Podría hacerme el favor de ponerme? Ahora hablamos de la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, quienes anunciaron una marcha en el Palacio Nacional en reclamo de respuestas a las principales demandas del sector. La decisión fue tomada por el Pleno Nacional de Dirigentes ante la falta de atención de las autoridades a los reiterados llamados al diálogo. La marcha nos vemos obligados a hacerla porque al día de hoy no hemos recibido ningún tipo de respuesta del gobierno sobre nuestra demanda, que la reiteramos nueva vez: un salario mínimo de 50,000 pesos, pensiones a más de 1.600 profesionales agropecuarios, reposición de 350 agrónomos que fueron cancelados, el pago de 4 meses que se le adeuda a los técnicos de sanidad vegetal y la definición del estado de incertidumbre que reina en el Instituto Agrario Dominicano. Sin agrónomos no hay comida,
Eso tienen que metérselo en la cabeza los que no lo saben, los que no lo quieren entender. Ciertamente Tito Hernández dice que sin agrónomo no hay comida, es cierto, porque la asistencia al campo dejó de existir. Pero yo creo que al nuevo ministro hay que darle una oportunidad, porque es reciente, a Oliveiro Espaillat, porque realmente está llegando ahora. Se ve muy feo que Víctor Hugo Hernández esté presionando al nuevo ministro, que es un profesional que ha ido a trabajar allí con todos los sectores productivos. Yo creo que deben sentarse a dialogar, porque realmente debe darle un compás de espera. Entiendo yo, y yo creo que sí. Víctor Hugo trata de ver al ministro, porque ya se está diciendo que es porque no es del litoral tuyo, que no vino de ese litoral como tú aspirabas, que tú vas a enfrentar. Yo creo que no, que eso le hace daño a la producción nacional. Y tú sabes que hay mucho compromiso. A ti se te criticó, Víctor Hugo Hernández, que en el listado de pensión que hiciste, tramitaste para muchos agrónomos, en ese listado fueron secretarias, mujeres de los agrónomos, y por este espacio, el Frente Agropecuario de Estados Unidos impugnó eso y pidió al presidente excluir esa secretaria, esposa de agrónomo. Hay que ver si ese listado, nuevamente que tú pides, debe ser revisado y trabajar coordinado con el Frente Agropecuario. Yo creo que esas pensiones, muchas fueron injustas. ¿Por qué digo injustas? Porque no fueron a los agrónomos que están enfermos ahí. Yo te puedo citar agrónomos que están enfermos y echaron su vida y ustedes no lo incluyeron en ese listado. Ramón Vidal Burdiel en Mao, hombre honesto, íntegro, serio, una muralla moral. Ángel Sosa Villanueva del proyecto Manzanillo, que están hasta enfermos y ustedes no lo incluyeron, porque no es del litoral de ustedes. Eso está malo. La AMPA debe trabajar, hacer un censo, una evaluación, porque el país no puede seguir así, entre canchanchanes y amigos. Y sorprendieron al presidente, lo dijo el Frente Agropecuario de Estados Unidos. Lo dijo, que había que revisar esa pensión. Las mujeres de los funcionarios del sector agropecuario pensionadas, sin ser agrónomo, dice Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios, AMPA, tiene que ser agrónomo, que tengan los años en el sector público. Pero vamos a ver si esta lista que tú coordinarás pasa por el ministerio y por el Frente Agropecuario. Quería hacer ese breve comentario. Miren, ustedes saben que la designación del nuevo ministro, Oliveiro Espaillat, ha creado mucha expectativa en el sector agropecuario. Y yo quiero decirles que no es para menos, porque eso era una debacle, de acuerdo a los entendidos en la materia. La gestión de la gestión de Limber Cruz en el ministerio fue un desastre, de acuerdo, no lo digo yo, los productores. Vamos a conversar con un productor que es el presidente de la Asociación de Productores de Banano de Mao, Gilblas Martínez, quien... Gilblas, buenas tardes, está en el aire para Agroambiente. Queríamos saber, como ustedes tuvieron, al igual que otros productores, muchos inconvenientes para que el presidente le ordenaba una cosa a Limber y no cumplía. Y poco lo veían porque asistía a actos protocolares. ¿Cómo tú ves la nueva designación del ministro y qué expectativas ustedes tienen con Oliveiro Espaillat al frente de ese ministerio?
primeramente darte las gracias porque nos da la oportunidad de llegar a tus oyentes radio televidentes, que es una gran cosa para nosotros compartir con ellos el mensaje del subsector bananero. Fíjate, realmente a nosotros nos alegró mucho el cambio, ya que habíamos tenido muchos inconvenientes con el ministerio, porque no se nos escuchaba. El señor Oliveiro seguido tomó posesión, seguido estuvimos conversando. Estamos conversando porque compartimos también mesa en la Junta Agroempresarial Dominicana y es una persona del sector agrícola. O sea que entendemos que vamos a salir adelante con la producción agrícola en este periodo que le va a tocar dirigir al señor Oliveiro Félix, a quien felicitamos en sobremanera y puede contar con el apoyo irrestricto del subsector bananero. Así es. ¿Qué tú entiendes, Blas, que con esta nueva designación el presidente apoyará sin reserva el Ministerio de Agricultura para que ustedes, los productores agrícolas en general, puedan relanzar el campo? Sí, es muy buena perspectiva. El presidente siempre estuvo apoyando el sector agrícola en general y a nosotros también. El presidente tuvo en los últimos meses 3 reuniones consecutivas con el sector bananero, tratando de buscar soluciones. Lo que pasa era que una cosa era de presidencia y otra cosa se tomaba del Ministerio de Agricultura. Nunca se nos cumplió, nunca se llegó a darle el apoyo que su sector necesitaba. Inclusive el presidente aprobó un proyecto de rescate de la industria bananera, que lo llamamos así, y sin embargo no se llegó a concretizar, quedó mostrenco ese proyecto, porque apenas se ganaron alrededor de 5.000 tareas y nosotros la proyección era 25.000 tareas de renovación, 25.000 tareas que se le iba a dar seguimiento. Sin embargo, eso se quedó en el aire y todavía estamos a la espera. Ahí hay que la supuesta matita, que hay 1 millón que se contrataron en el ministerio anterior, y ya se pretende cobrar 7 pesos por matita, cuando el presidente y el mismo Limber dijeron que eso era planta gratis para el sector bananero. Entonces hoy se nos pretende cobrar 7 pesos por plantita. O sea, ese cobro ¿fue en la gestión del INVE o ahora reciente? Aclara eso. Bueno, yo entiendo que el nuevo ministro no tiene conocimiento de eso. Tengo entendido que no tiene conocimiento de eso y se lo estamos poniendo todo en el tapete para que él no caiga en el gancho, que esta gente, que esos que quedan ahí, que quieren hacer, van a querer hacerle daño a la gestión de él. Así es. ¿Tú entiendes, Gil Blas, como conocedor de la problemática, que los costos de producción de ustedes están caros ahora mismo con los fertilizantes y deben renovar alguna ayuda marginal al sector bananero? Fíjate, desde Adobanano nosotros hemos planteado reducir costos desde hace años y en ese sentido creamos una unidad que se llama compra conjunta. Y hoy en día el fertilizante, sulfato de amonio, que anda por los 22 pesos mínimo, nosotros lo tenemos a 17.50. Tenemos los cuellos de monja que andan alrededor de 60 pesos, $60 el paquete de 500 láminas, y nosotros lo tenemos a 53. Las bolsas que son de uso diario y que se ponen prácticamente casi 700.000 bolsas en la semana, nosotros la tenemos a $27 cuando se andan de $32 en el mercado. Sí, nosotros hemos tratado de reducir costos por el hecho de que el costo de producción del banano se puso en un momento dado que es incosteable. Y desde Adobanano vimos esa óptica y estamos tratando de corregirla y ayudar a los productores a ser más eficientes y que puedan reducir ese costo de producción para que no desaparezcan, porque tengo que decirte que de 1.500 productores que eran, solo quedamos 1.200, que han ido desapareciendo productores y asociaciones, precisamente porque no pueden
hacerle frente al alto costo de producción. Y una cosa, tú hablabas que pese a que eso era gratis, ahora dentro del ministerio, ¿qué tú opinas? ¿Que el ministro debe rodearse de un equipo de él para esos obstáculos a los productores, como cobro así? Porque tú me dices, el presidente ordenó exonerarlo y eso va en detrimento de la economía. Debe no tener injerencia política, trabajar nada más con el partido político que son los productores y no los demás partidos. Fíjate, yo creo que ahí él tiene que hacer ahí algo quirúrgico, porque es que tú no puedes tener gente que fueron ineficientes anteriormente y que se queden contigo, van a seguir siendo ineficientes, y más cuando no están de acuerdo con la designación. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la designación de Oliveiro, de Sí. esa gente que quedaron. Entonces hay que hacer una hay que sacar a toda esa gente de ahí. Él tiene que rodearse de gente que puedan responder a los lineamientos que él va a aplicar, porque él tiene intenciones, muy buenas intenciones, pero recuerda, hay gente que tiene malas intenciones. Entonces, sí, yo creo que debe reunirse de gente confiable y que sean adeptos a él. Así es. ¿Tú opinas que debe tumbar eso que están cobrando ahora, los 7 pesos por matito? Sí, porque fíjate, eso encarece muchísimo la siembra. Cuando nosotros vamos y se nos cobran 7 pesos cuando totalmente gratis es la plantita. Entonces, están negociando con ella, esa es la otra palabra. Quieren negociar con ella. Sí. Tienen que quitar peso de ahí. ¿Y qué tú crees? ¿Debe haber una investigación de eso para qué? Porque a alguien están ellos favoreciendo. No se hizo ninguna, como diríamos, licitación para eso, porque eso involucra mucho dinero, ¿verdad? Es 1 millón de plantas, 1 millón de plantitas que hay en el aire. Sí, yo creo que sí, debe investigarse. Investigar quién está detrás de eso, porque si se le ordenó que se le diera a ustedes, alguien se beneficia de eso. Lo entiendo, o el ministerio pretende entonces sacar provecho de eso. Sí. Que sea la intención del nuevo ministro, valga la redundancia. Sí, pero yo Creo creo que él va a tumbar eso, porque Oliveiro es un hombre del campo, tú oyes. Sí, claro, totalmente de acuerdo. Y que sea con más transparencia, porque una cosa nos mandan a nosotros a la semana, nos dice, mira, hay tantas plantas disponibles, y cuando vamos se están dando las plantas por otro lado a que no sé quién. Entonces no llevamos un registro de cuánto. Mira, la idea con el proyecto era tener registro de cuántas plantas tenemos, qué tenemos, cuántas tareas tenemos para negociar. Para diciembre nosotros pretendíamos negociar esa producción que iba a venir. Sin embargo, no pudimos hacer nada porque nos quedamos en el aire. Y ahora vienen con que ahora hay plantas y ni siquiera se han llamado a nosotros para decirnos, mira, tenemos plantas disponibles, ¿cuántas tareas? ¿Tú me entiendes? O sea, programémonos. Si no se toma en cuenta el subsector bananero para programar una siembra, vamos a tener esos picos altos en momentos dados en que no tenemos la producción, porque fíjate, ya nosotros hicimos contrato y fue un contrato que no fue como nosotros pretendíamos que fuera, halagüeño. Fue un contrato mínimo lo que se hicieron para este año. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Que va a venir una superproducción y vamos a tener banano a 100 pesos en el mercado local, y entonces no se vende para la exportación porque ya hay un cupo. Pues, entonces es el problema, que no hay planificación. Una pregunta, Blas, y sobre la mano de obra de los extranjeros, entiéndase haitianos, ¿cómo va eso en la línea noroeste? Mira, para nadie es un secreto que se han seguido dando permisos y se están renovando permisos. Nosotros le hemos dicho tanto al vicealmirante Luis Ballester que nosotros tenemos 15,000 trabajadores carnetizados por nosotros. Nosotros le pusimos un carnet de identificación
porque aquí había un problema con los nacionales haitianos, con los extranjeros, que tú no conoces quién es quién, porque ellos carecen de documentación. Y nosotros, viendo la necesidad, y porque nos lo sugirió un general, nos dijo, ustedes tienen los trabajadores identificados. Digo, no, dice que eso es un error de ustedes. Ustedes tienen que tener esos trabajadores identificados porque fulano de Tella en pie y el otro y se parecen y tienen, óyeme, y nosotros en ese sentido tomamos esa decisión y carnetizamos, le pusimos esa identificación. Un trabajador del sector banano que anda con ese carnet, si anda con ese carnet se supone que tiene un trabajo fijo. Ese carnet tiene toda la seguridad del Estado, porque nos agenciamos de la seguridad del Estado para hacer ese carnet. Tiene un código QR que te dice a ti todas las generales del productor con el cual trabaja ese trabajador, ese nacional o ese extranjero. O sea que, pero tenemos muchos problemas porque muchas veces viene migración de Santiago y se nos lleva y no podemos hacer nada y se queda, la producción de esa semana se queda y ese guineo se pasa y se paga un falso flete porque el barco vino en esa semana y no se pudo cumplir con la cuota de esa semana y estamos teniendo muchos problemas con la mano de obra, muchos problemas. Recuérdate que el sector bananero es 7 días de la semana, 52 semanas trabajo, no se para, el barco viene, llueve, trueno, vente, el barco no se para y nosotros no podemos parar la producción porque si paramos la producción entonces el barco se va a ir vacío y pasado mañana el barco no va a tocar tierra dominicana pues no tiene carga que llevar. Entonces tenemos que cuidar ese sector porque recuerda, nosotros tuvimos un pico de 363 millones de dólares en el 2021. La línea noroeste, su producción, los beneficios, vive del sector bananero. Entonces, no dejemos que caiga el sector bananero porque es el sustento de la línea noroeste completa. ¿Podría haber un programa de mecanización que ustedes no dependan tanto de la mano de obra haitiana? Mira, nosotros lo hemos visto de todas vertientes. Recuérdate que el racimo sale la manzana. El trabajador tiene que pasarle la mano, echarle la corbata, como nosotros le decimos, la última hoja a un lado. Entonces, desde ese momento, todos los días tienen que pasarle la mano al racimo. No hay manera de mecanizar esa área. Ponerle una cinta, deflorar ese racimo. En las únicas áreas que se podría mecanizar son las áreas de cultivo dentro de la tierra, del yerbo, que lo estamos viendo con unas máquinas. Vamos a ver, estamos buscando la alternativa, pero es a ese nivel. Después el desije. Es difícil tú deshijar con una máquina, porque tú tienes que ver cuál es el hijo que es idóneo, dónde nace el hijo, para que cuando nazca las hojas no te dañen el racimo que está ahí. Entonces, es un poquito cuesta arriba la mecanización de la mano de obra en su sector bananero. Prácticamente es imprescindible. Sí. Después recuérdate, en el lavadero seleccionar el banano, picarlo como dice que el comprador, que 3 dedos, 4 dedos, 6 dedos, después lavarlo, pesarlo y empacarlo. O sea, no sé cómo podríamos mecanizar esas áreas. No sé. En la actualidad, ¿cuáles son los ingresos que recibe el país por las exportaciones de banano? ¿Y hacia dónde más ustedes están enviando guineo, banano? El 90% de estos bananos se va a Europa, el 90%. Y en la última semana nosotros exportamos 320 contenedores de banano, la última semana. O sea que andamos por los 320 contenedores. El pico de nosotros fue de 460 contenedores, que esperamos ahora nosotros llevarlo, no a ese nivel, pero sí buscar el acercamiento a ese. ¿Cuánto significa eso? Nosotros estamos
dejando ahora mismo aquí en el semanal alrededor de 4.5 millones de dólares semanal en la banca. Está entrando. Y el Estado se favorece inconmensurablemente. Recuerda, el tesorería de la seguridad social, nosotros pagamos renta, que el Estado se beneficia 1000 por 1000 con nosotros. ¿Y ustedes no han contemplado, ante esta situación de migración, sentarse a través del nuevo ministro para regularizar esa situación de que esos trabajadores haitianos, naturalmente identificados, como tú dices, que están en el sector bananero, porque de verdad es lo que tú dices, eso no se puede hacer mecanizado, eso es procedimiento de producir banano. No contemplan ustedes. Dentro de la agenda que tenemos para los próximos días, después del día 8, que estaremos reunidos con el ministro, ese es uno de los puntos que vamos a tratar. Nosotros llevamos una agenda de trabajo para ese día. Le sugerimos que fuera para después del día 8, ya que nosotros estaremos en Holanda a partir del 27, tratando de firmar un acuerdo con la Universidad de Wageningen en Holanda, y de ahí pretendemos pasar a la Flugogiti en Londres, en Alemania, Berlín, que se estará produciendo esa feria. Y esperamos juntarnos con él después del día 8, donde llevamos esa agenda de trabajo, que ya estamos consensuando con todos los componentes, los actores del banano, llámese exportador, el grandes plantaciones, las maduradoras, para llevar un consenso de los temas que vamos a tratar con el ministro. Gilbert, ya que tú mencionas estos viajes promoviendo el banano dominicano, ¿qué se persigue con eso? ¿Garantizar en los países receptores que consuman más banano? ¿Tú puedes explicar los beneficios de estos viajes que ustedes, como embajadores del banano dominicano, agotarán? Sí. Fíjate, nosotros hemos estado en conversación con el embajador de la mota ahí en Holanda y con la embajadora Sedano, precisamente buscando alternativas para comercializar, para la comercialización y asegurar la comercialización. Nosotros hemos tenido muchos problemas como productores pequeños porque no ha llegado reclamo. El reclamo es cuando la fruta no llega en buen estado. Muchas veces sí son reclamos que se verifican, pero no hay quien verifique ese reclamo, no hay quien verifique esa fruta. Y muchas veces hay engaño porque no es verdad que hubo daño en la fruta. Entonces, en ese sentido, nosotros con las embajadas estamos tratando de ver cómo el Estado nos nombra un delegado que pueda verificar conjuntamente esa fruta cuando llega en Europa. Recuerda que los mayores puertos de llegada del banano están ahí en Amberes y Hamburgo. Y precisamente por eso lo queremos, estamos en conversación con esos embajadores que nos han dado el apoyo 100%. El embajador Mota como la embajadora Sedano han estado muy atentos al desarrollo de cualquier negociación que se haga en relación al banano. Gil Blas, ¿cuál es el banano que tiene más demanda en el mercado internacional? ¿El orgánico o el convencional? Explícale a los amigos televidentes. Sí, mira, en volumen, el convencional se está saliendo más porque nosotros no tenemos mercado norteamericano. Pues te repito, el 85%, 90% de nuestro guineo, banana, va a Europa. Quizás por volumen el convencional sea más, pero el orgánico Feltré es de dominación, ese 1-1, y en Europa eso es lo que gusta. No gusta tanto en Estados Unidos porque el norteamericano no tiene esa dinámica con lo orgánico como
como lo tiene Europa. Europa nos apoya a nosotros en todo el sentido de la palabra, cuando se habla del medio ambiente, el convivir con el medio ambiente, ayudar al medio ambiente. En Estados Unidos no es tanto así. Nosotros fuimos el primer país productor de banano orgánico Feltré. Hoy en día, Ecuador nos desplazó y nosotros hoy en día andamos en el cuarto lugar andamos, en producción de banano Feltré orgánico. Wow, de primero pasamos a tercero, vamos descendiendo, el Blas. Sí, vamos. Recuérdese que la norma orgánica varió mucho, la norma orgánica europea varió mucho y eso le dio cabida a que Ecuador, Costa Rica, países que producen más que nosotros, entraran con el producto Feltré, orgánico Feltré. Y eso, ellos producen más volumen que nosotros. Entonces, por ende, tienen más demanda, más oferta, en otras palabras. Hay una situación, Blas, cuando tú hablas de orgánico Feltré, es como un incentivo extra que le ponen, como un estímulo a seguir produciendo ese banano que es sin pesticida, libre de químicos. Exactamente, sí, así es. Se paga mejor. Ahora mismo se está pagando $10.90 la caja de 18 kilos versus una caja orgánica que anda por los 9.5. Esa es la diferencia. El precio de ese precio también se le da $1 a las asociaciones o los productores, grandes plantaciones que tienen dentro de su esquema el Feltré, la certificación Feltré, se le da $1 por caja. Ese $1 nosotros lo invertimos en obras sociales de la comunidad y muchas veces acompañamos a los pequeños productores con necesidades de sus instalaciones agrícolas. Así es. Sí, cuando tú hablas de que se beneficia el trabajador con eso, ese plan social, como podríamos decir, que implementan ustedes, va a vivienda, medio ambiente y salud. Así es. Sí, e inclusive en las grandes plantaciones, quien maneja la prima son los trabajadores. Los trabajadores son quienes manejan la prima. Ni siquiera el dueño de la plantación tiene que ver con esa prima. ¿Ves? La prima es los recursos, ¿verdad? El dólar por caja. El dólar. Por ejemplo, esa plantación produjo 5 cajas. De esas 5 cajas hay $5 que vienen para que los trabajadores, tienen su sindicato dentro de la plantación, manejen esos $5 siempre y cuando haya consenso entre el sindicato. Pero yo no sabía, eso está muy organizado a nivel de sindicato. Quiero que sepas que todas las certificadoras, la certificadora Feltré, cada vez que viene a hacer una auditoría son sumamente estrictos con las normas, con los cumplimientos, con el pago del jornal. Nosotros pagamos el jornal más caro. Nosotros pagamos por encima de la ley, el jornal agrícola lo pagamos nosotros. Y eso es una exigencia de Flow Feltré. Pero mira, qué interesante. Sí, claro. Muchas veces a nosotros se nos acusa que nosotros no pagamos. A nosotros invitamos a cualquier periodista, cualquier comunicador que quiera acercarse a nosotros para que vea cómo es que se paga cómo se paga el jornal en el sector agrícola. Nosotros, ese regimiento, esas restricciones que tenemos con Feltré, o esas exigencias que cada vez que nos auditan, eso tiene que salir pie con pie. Ahí no hay manera de cómo usted salírsele de esas normas y esas restricciones que tenemos. Y esa firma, Gilblas, ¿viene desde esos países o tienen un auditor instalado en el país para esos fines? Todas esas certificadoras son extranjeras. Son Europa es quien hay algunas que están
en Costa Rica, Ecuador, y muchas veces vienen auditores de allá, pero ellos tienen auditores aquí también, en el país, que hacen las auditorías, ellos se programan. Muchas veces vienen, otras veces los de aquí hacen la auditoría. Nosotros no tenemos indicadores en el país, y es una de las exigencias y de los puntos que llevamos para tratarlo con el ministro, de ver de qué manera nosotros pudiéramos tener unos certificadores aquí en el país, como un laboratorio que puedan hacerse los análisis de rigor, porque a nosotros se nos están haciendo 2 análisis, uno aquí y uno en destino, y ese análisis para hacerse nosotros tenemos que hacer el análisis 3 semanas antes de exportar el banano, porque cuando llegue el resultado tarda 10 días en volver a país, y entonces nosotros para poder despachar ese banano tenemos que tener ese resultado a mano. Así andamos. Yo creo que con el nuevo ministro se van a lograr muchas cosas porque es más receptivo y es profesional del área, tiene una visión y una experiencia de campo. Y también conocido, Oliveiro conoce el país de cabo a rabo, como dice. Sí. Eso le dará... Dejarán de señalarnos nosotros los bananeros como que somos la oposición. Nosotros no tenemos partidería política en nuestra asociación, que valga la aclaración. Sí, aquí no hay politiquería, como se ha querido vender un exministro, un viceministro y 2 alcahuetes más ahí que han querido vender que nosotros somos opositores. Mentira, nosotros no nos prestamos a eso, me conste. Tu partido es los productores. A los bananos, los productores, a los bananos, las asociaciones y los exportadores, ese es el partido de nosotros, con ese que nosotros contamos. Sí, yo creo que era un grave error del exministro Limber Cruz etiquetar a la gente cuando no estaban de acuerdo con algunas cosas, pues tildaban al productor de enemigo político. Quería utilizar a uno como muletilla, no. Entonces ya yo era enemigo del gobierno, no te daba enemigo del gobierno. Sí, yo vi que tú reclamabas una serie de acuerdos que nunca se cumplieron casi, como tú decías, y no era para ti, era para los productores. Claro que sí, para el conjunto de productores. Sí. Pues mira, yo agradezco tu comparecencia a Agroambiente. Tengo para decirte que este programa está a tu entera disposición, Gil Blas, para ti gracias. Y otro del sector, porque la idea es que esto cambie la forma del país y que haya más producción. Lamentamos que no haya por el inconveniente que se nos presentó hoy, que cuando me llamaste ayer te dije que ya tenía ese compromiso previo, pero cuando entienda que debamos hablar y cuando nosotros entendamos que debiera darle un espacio, estaríamos comunicando con ustedes para la asistencia presencial. Sí. Y agradecer que no haya oportunidad de aclarar conceptos y darle ese espaldarazo a Oliveiro, que desde ahora le auguramos muchos éxitos en su gestión. Sí, esperamos que en tu viaje, Gil Blas, tú y la comisión vengan al programa para ver cómo le fue y los nuevos mercados. Y como te reitero, este programa está a tu entera disposición. Y compartir las experiencias, así será. Así. Pues gracias, hermano, y éxitos. Gracias a usted, gracias. Ok. Miren, amigos televidentes, Gil Blas es el presidente de la Asociación de Productores de Bananos del Noroeste en Mao, quien también fue víctima, como lo acaba de decir, hasta lo etiquetaron enemigo del gobierno. Yo espero que el nuevo ministro trabajará de manos con esos productores y sobre todo lo que él denuncia, le están cobrando es porque le decimos a Oliveiro que dentro del ministerio hay gente que le quieren hacer daño. Si él no trabaja con un equipo confiable, como dicen los productores, sin injerencia política, porque esos políticos
Lo que quieren es que le ubiquen gente ya corruptos. ¿Te oye? Entonces, Olivero tiene que tener cuidado, porque es un hombre que proviene de familia honorable y tiene que cuidarse. Yo creo que hay una buena disposición de trabajar con Olivero, amigos televidentes. Nos vemos el próximo domingo, con Dios delante. Ustedes saben que Seaboard es una empresa que se estableció en República Dominicana en el año 1990. A través de sus generadoras, Estrella del Mar 2 y Estrella del Mar 3, viene contribuyendo con el desarrollo del país, porque como ustedes saben, sin energía no hay desarrollo. Seaboard además trabaja con grupos comunitarios, ambientalistas y juntas de vecinos en el sector Timbeque, Santa Bárbara y Villa Francisca, y en el país entero. Seaboard, además, es la fuente de energía más estable que tiene el sistema eléctrico nacional, 24/7. Seaboard, energía limpia. Nos vemos el próximo domingo. Telecontacto es un canal del Grupo Met.